reinas en majestad, glorioso Rey, poderoso, santo Dios, reinas en majestad, glorioso Rey, quiero adorar, quiero adorarte, quiero adorar, quiero adorarte, quiero adorar, quiero adorarte, quiero adorar, quiero adorarte, solo a ti, Jesús, solo a ti, mi Dios, solo a ti, Jesús, solo a ti, mi Dios. Quiero adorar, quiero adorar, quiero adorarte, quiero adorar, quiero adorarte y quiero adorar, quiero adorarte y quiero adorar y quiero adorarte, solo a ti, Jesús, solo a ti, mi Dios, solo a ti, Jesús, solo a ti, mi Dios. Aleluya. Solo tú eres digno, Señor, de toda oración. Aleluya. Aleluya. Damos un aplauso a Él, amén. Él es digno de toda gloria, de toda honra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 16. El libro de Mateo, capítulo 16. Damos gracias al Señor de poder estar juntos. Amén. Siempre, siempre, siempre es bueno estar juntos. Reunirnos para oír la palabra, reunirnos para adorar y alabar todos juntos como un cuerpo. Amén. El libro de Mateo, capítulo 16, verso 21 en adelante. Amén. Dice la palabra: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén
y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Si alguien, dice el verso 24, quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. La cruz, amén. La cruz es en muchas ocasiones, en muchas veces, es un símbolo distintivo del cristianismo, amén. A pesar de que la iglesia, el verdadero origen de esta ha perdido su significado, muchas veces se relaciona la cruz al cristianismo. En nuestra cultura, la cruz se ha convertido en una figura que puede ser utilizada en una pulsera, en un collar, en ocasiones como una maravilla arquitectónica que pueda adornar una ciudad, algún edificio, algún puente, alguna obra majestuosa que el hombre haya creado. Pero la verdad es que la cruz es más que un adorno, amén. La cruz es un instrumento de muerte. Esa es la cruz. Nosotros, con toda la invasión que la iglesia sufre, con toda la invasión, digo, en términos de pensamientos filosóficos, ¿verdad? Con toda la influencia, amén, de las culturas que nos rodean, que alguna vez nos rodearon y que nos van a seguir rodeando, siempre se ha intentado romantizar la existencia de la cruz y borrar el terror que ésta provocaba. Amén. Porque, repito, la cruz, ¿cierto?, era señal de muerte, siempre. Hoy día, cuando hablamos de muerte, de ejecución de una persona, sobre todo en otros países, como en Estados Unidos, de vez en cuando escuchamos, y sabemos que hay sistemas y formas, ¿cierto? En algunos casos los electrocutan, existe aún aquella silla, en otros casos les inyectan, o la famosa cámara de gas, y que sin duda alguna es cruel, poco usual. Amén. Pero siempre han estado las formas de eliminar a alguien, de exterminar a alguien, siempre. En el tiempo de Cristo, los criminales eran clavados al tronco fuerte de un árbol, amén, que además tenía ciertas ramas ásperas atravesadas en forma de cruz. Las puntillas oxidadas y los pedazos de lazos
eran usados para sostener a las víctimas en aquellos palos mientras se retorcían durante varios días hasta morir. Cicerón, un historiador, dijo que con frecuencia las víctimas se volvían maniáticamente delirantes, producto de la muerte, de la tortura que ellos sufrían. Y por eso, por aquella razón, les cortaban la lengua, para que las personas no tuvieran que escuchar su vano e incisivo parloteo. Amén. Es cierto, repito, que la cruz es el símbolo del cristianismo y por lo tanto, la relación que nosotros tengamos con ella va a determinar nuestro destino eterno. Nunca nosotros debemos olvidar de que la cruz en sí fue un instrumento de tortura, fue una citación a la muerte. Es allí donde Cristo fue crucificado por nosotros. Amén. Y es con ese elemento que Él nos invita a seguirle. Amén. Por eso necesitamos aprender el significado de la cruz para que nosotros podamos comprender de qué se trata precisamente Mateo capítulo 16, versículos 21 hasta el 28. Si nosotros no tenemos una reseña de qué es la cruz, difícilmente vamos a entender a qué es que Dios nos está invitando. Amén. Pedro, el apóstol, necesitaba aprender el significado de la cruz. Pedro necesitaba aprender por qué Cristo tuvo que sufrir una muerte tan horrible. Amén. Más adelante a él se le dijo que él iba a morir de una manera similar por seguir a su maestro. La cruz para Pedro iba a ser el cincel empleado para dar los toques finales de una vida moldeada por Dios. Fíjese por favor en esto, que Pedro bien pudo haber sentido una precipitada confianza cuando en este capítulo tan maravilloso, cuando Jesús lo ensalzó por su profundidad espiritual al responder: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Son los momentos peak de Pedro que todos nosotros en algún momento hemos sufrido, hemos tenido una revelación de Dios, una palabra de Dios. Pensemos entonces en cuánta motivación recibió él cuando escuchó a su maestro decir, Mateo 16, verso 17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Era Pedro, ¿cierto? Pedro, el metepata, ¿cierto? Continuamente él se metía en cosas donde Dios tenía que ubicarlo. Pero él amaba al Señor intensamente. Amén. Pedro, aquel que caminó sobre las aguas y que de pronto se hunde, y que el Señor lo trata de hombre de poca fe. Yo le digo una cosa, yo prefiero un Pedro de poca fe que un Tomás incrédulo. Prefiero a los Pedros, a los que se atreven a caminar sobre las aguas. Prefiero a los Pedros 1000 veces antes que a los Tomás. Pedro, uno que escucha de su maestro decir, esto no te lo reveló carne ni
ni sangre, Pedro, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Te puede imaginar el corazón de Pedro? Los ojos, su corazón, su pecho como se infló. Es interesante porque luego el Señor continúa diciéndole que jugaría un papel significativo en el establecimiento de la iglesia. Seguramente este tiene que haber sido el día más feliz de Pedro. Un día que tiene que haber quedado marcado en su corazón. La mirada de Dios y la perspectiva de Cristo, amén, con respecto a cómo nosotros miramos y nuestras perspectivas, muchas veces, amén, son tan distantes. Nosotros miramos de una manera y Dios ve de otra manera. Nosotros somos tan circunstanciales. Las circunstancias nos pasan tantas malas jugadas. La perspectiva, el punto de vista o la visión desde el cual se considera o se analiza un asunto, eso es perspectiva. Dios tiene una mirada, Dios tiene su perspectiva y esa es la única válida, esa es la importante. Entonces de pronto, así como una ráfaga de luz brillante que surge bajo el sol de mediodía, Cristo interrumpe el ambiente gozoso de sus discípulos con una palabra de advertencia y una terrible predicción acerca de los días que vendrían. Dice la palabra que Él mandó a sus discípulos, ponga atención, que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Mateo 16:20. A nadie digan que yo soy Jesús, el Mesías, el ungido de Dios. ¿Por qué esa orden? ¿Por qué el Señor toma estos resguardos? Porque esperaríamos que Cristo los motivara a difundir el conocimiento acerca de Él por todas partes. Cuéntenles a todos que yo soy el Mesías. Pero los discípulos aún no tenían una comprensión clara de su mensaje. Amén. Ellos no entendían, y es importante comprender esto, ellos no entendían aún el mensaje completo del Señor. Lo único que sabían es que Dios ardía en sus corazones. Y en ocasiones nos ocurre a nosotros. Amén. Cuando yo sabía que Dios me había llamado al ministerio, a pastorear, ardía en mi corazón. Yo no sabía lo que venía. De haber sabido, seguramente yo hubiese hecho, hubiese apagado eso que ardía. Porque Dios es así. Dios te llama, Dios te seduce y no te cuenta qué más sigue. No te cuenta. Por eso Él te invade con su corazón, con su amor, para que luego tú seas capaz de ir donde en otro estado, en otros pensamientos tú jamás hubieses ido. Porque Él te llena de valor, te llena de heroísmo, Él te llena de su espíritu. Estos discípulos no tenían, te decía, el mensaje, pues entendían su personalidad, pero no tenían claridad acerca de la obra que el Mesías había venido a realizar. Ellos sabían que Él reinaría, aleluya, pero no que moriría. No estaba en sus planes. Que él reinaría, Él traería un reino, instauraría a Israel como cabeza, y hasta ahí estaba todo bien, era perfecto. Pero en sus planes no estaba que este Mesías, su maestro, muriera. Ellos pensaban en la corona, mas no en la cruz.
Si hubieran contado lo que sabían, se habría dispersado un falso mensaje por toda la tierra. Es entonces que aparece este mensaje como una verdadera bomba. Y les dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El ministerio ya tenía forma, ya eran usados. Pedro ya era conocido. El maestro entraba en la ciudad y todos corrían a buscarlo. Todos querían tocarlo, todos querían acercarse. Y ellos, Felipe, Pedro, cuidaban al maestro. Ellos ya eran alguien en el ministerio. El ministerio había tomado forma, ya eran conocidos, los esperaban en ocasiones. En sus mentes naturales, sin entender el plan de Dios, ellos ya tenían todo un plan creado en su corazón en favor de ellos. Por eso esta noticia cae como una verdadera bomba en los planes que ellos tienen. Jesús comienza a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Algunos detalles de esto? Tenían que ir a Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque Jerusalén era el lugar, era la ciudad del sacrificio. Él siempre caminó en dirección a Jerusalén. Siempre el norte de él fue Jerusalén. Hubieron días, momentos en que su familia lo invitaban a que subiera a Jerusalén y él le decía, no, vayan ustedes, va a llegar el momento en que yo voy a ir. Él sabía que debía ir, pero debía esperar el momento propicio, porque cuando él fuera a Jerusalén, repito, iría solo a morir. Segunda cosa importante, él tenía que sufrir en manos de los ancianos y los sacerdotes. Los mismos ancianos y sacerdotes que eran venerados en Israel, este grupo de hombres conocidos como los del Sanedrín. Estos eran envidiados entre todos los líderes y los más doctos. Aunque ellos representaban la religión oficial de su tiempo, estos hombres conformaban el grupo más hostil en contra de Cristo. Bueno, tenía que sufrir en manos de ellos. Tercera cosa, él tenía que morir y resucitar. Previamente él había dado unas puntadas de que esto sucedería, pero ahora él lo decía con perfecta claridad. Amén. Ninguna otra opción era considerada. A pesar del horror que le esperaba, esto tenía que suceder. Esto estaba escrito, esto tenía que realizarse. Si Cristo hubiera sido el falso Mesías que representaba una comedia mesiánica, ciertamente él no hubiese escogido ir a Jerusalén para morir. La pregunta es, ¿por qué razón los judíos no comprendieron las predicciones de Cristo acerca de que el Mesías sufriría antes de llegar a la gloria? Mire, con frecuencia nuestros ojos ven siempre lo que quieren ver. Con frecuencia el corazón se inclina a mirar conforme a lo que el corazón quiere oír. Hay ocasiones en que usted está en medio de una conversación
y de pronto están hablando mal quizás de alguien que tú tienes aprecio, y tú estás ahí neutral escuchando, pero por más neutral que tú te quieras mantener, tu corazón se va a inclinar a mirar conforme a como tú conoces a esa persona. Amén. Con frecuencia nuestros ojos solo ven lo que quieren ver. La idea entonces de un Mesías que reinara con una gloria ininterrumpida era de verdad muy atractiva. Un Mesías que llegaría a reinar en forma ininterrumpida, ese era el deseo de ellos. No olvide que Israel estaba bajo el mando, la dictadura, el imperio romano. Amén. Israel era una nación que estaba sujetada al imperio romano, que todo lo que ellos producían, amén, iba a dar al imperio. Había en ellos un hambre y un deseo y un ánimo de que apareciera un Mesías libertador, un Mesías con brazo fuerte, un Mesías que desenvainara una espada y que de verdad los liberara del imperio romano. Por lo tanto, esta idea de un Mesías con una gloria ininterrumpida era maravillosamente atractiva. Las personas estaban más preocupadas con la esclavitud política de Roma que con la esclavitud espiritual como producto de su propio pecado. Ellos no lograban ver. Ellos seguían con sus sacrificios de animales en el templo y a la vez en el templo comercializando, haciendo todo tipo de aberraciones delante del Señor. Ellos no lograban ver que eso, amén, Dios lo aborrecía, pero sin embargo ellos podían tener un odio y un resentimiento hacia estos hombres, hacia este imperio romano, pero no lograban ver lo otro. Sin duda que en esta situación, esta nación, ¿quién de ellos iba a querer un Mesías que fuera humillado en una cruz? ¿Quién? ¿Quién iba a querer un libertador que iba a ser torturado, golpeado, escupido? ¿Quién iba a querer un libertador que iba a venir a cumplir cada una de las profecías de Isaías? Un varón quebrantado, varón de dolores, alguien que iba a ser vendido por monedas, el Mesías. No era atractivo para lo que estábamos viviendo como judíos, decían ellos. No es atractivo este Mesías. No, es imposible que sea, no es lo que necesitamos. De seguro que ellos preferirían otro. Hay muchos cristianos que preferirían otro Mesías. Uno que no les exija poner la otra mejilla, que no les exija llevar una cruz, que no les exija pagar un precio. Preferirían un Mesías que le diga, está todo pagado, ya no hay que llevar cruz, ya no hay que poner mejilla, está todo listo. Bueno, esto estaba sucediendo, los eventos se iban a venir encima y Cristo deseaba prepararles para la tristeza que les esperaba. El calendario de eventos era claro, era cierto y era inflexible. Él quería que ellos comprendieran que su muerte era ordenada. Escuche bien, no una terrible tragedia que había sorprendido al todopoderoso Dios, no. No importaba cuán dolorosos fueron los días venideros, todo estaba enmarcado en el propósito divino del Padre. Y Él iba preparando a sus hijos, Él iba preparando a sus discípulos. Después de la ascensión de Cristo,
Pedro iba a poder ver todo esto con claridad. Mientras él dirigía una reunión de oración, después de haber sido encarcelado, Pedro golpeado, él fue quien afirmó que varios grupos habían cooperado crucificando a Cristo. Así dice la Escritura. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hechos 4:28. Pedro pudo ver con claridad y pudo decir, por cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera esto. Pero en el momento, él no estaba preparado. No lograba ver la ganancia de la cruz. Pedro no podía ver cómo la cruz era parte del plan de Dios, y por esa razón él se opuso cuando Cristo dio detalles de su inminente muerte. El hombre que adoraba a Cristo de pronto se encontró recriminándolo. La perspectiva de Dios de la cruz y del sacrificio de su Hijo en ella, Pedro no lograba verla, no lograba observar lo que Dios observaba. La perspectiva de Dios era perfecta y requería un grado de madurez para los oyentes. Requería un grado de revelación y de conocimiento de ellos mismos, de cuánta inmadurez habían ellos. Nuestras perspectivas en ocasiones son iguales a las de Pedro. En ocasiones nosotros no logramos mirar como Dios ve. No logramos alcanzar con nuestra mirada lo que Dios está viendo. Y vemos el problema, y vemos la adversidad, y vemos la circunstancia en contra como una verdadera batalla, una guerra que nos va a dejar en el suelo. Y Dios no lo ve así. Dice la Escritura que Él no nos suelta de su mano. Dice la palabra del Señor que Él no pone mayor carga sobre ti, de la cual tú no puedes cargar. Esa es la perspectiva de Dios. ¿Cómo es que yo alcanzo la perspectiva de Dios? ¿Cómo la alcanzo? Dice la palabra, renovando mis pensamientos. Cuando hay pensamientos, o mejor dicho, cuando hay líneas filosóficas, lo que ellos hacen es con palabras explicar la idea y lo transforman en un pensamiento. Yo le decía a usted hace mucho tiempo que nuestra batalla es una batalla de ideas, una batalla de pensamientos, una batalla de posturas, las cuales están escritas. Amén. Y si nosotros no conocemos, escuche bien, si nosotros no conocemos la Escritura y lo que la Escritura dice, difícilmente nosotros podamos batallar. Podemos cantar toda la noche, podemos saltar toda la noche, podremos hablar en lenguas toda la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tú no conoces lo que la Escritura dice, difícilmente usted pueda vencer. Necesitamos conocer la Escritura. Ayer hablábamos con unos hermanos y recordábamos, en realidad yo recordaba lo que dice un pastor con respecto a la evangelización del pueblo evangélico. La necesidad de evangelizar al pueblo evangélico. A usted que me está escuchando le puede parecer extraño, pero es cierto. Necesitamos que nuestras iglesias evangélicas lean la Biblia y que no repitamos como loro lo que se dice de un púlpito. Debemos conocer qué dice la Escritura. Si no conocemos lo que dice la Escritura, difícilmente, repito, vamos a poder tomar decisiones correctas
con respecto a lo que estemos viviendo. Pedro tenía una perspectiva, tenía sus propios pensamientos. Pedro pensó que debía usar su recién hallado honor para reprender a su maestro, porque encontró él que la afirmación de Cristo era, por decirlo menos, sorprendente. Y como hacía poco a él se le había dicho: Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, Pedro se sintió en una posición de: el maestro tiene un problema. Como cuando de repente usted tiene un sueño y justo hay algo en eso, algo de verdad. Ya la próxima semana usted entró al culto, camina diferente ya. Llegó la profeta. Ya no oro, sino que oro. Igual que Pedro, ¿o no? Amén. Díganme, si a usted le ha pasado eso. Dios lo usó, la usó, hermano, Dios le bendiga, usted se va, ya hermano, usted se va y después ya camina diferente. Hasta la Biblia la toma diferente. Pedro estaba así. Amén. A pesar de toda la profundidad espiritual que tenía, simplemente no podía comprender por qué Cristo, su Mesías, tenía que someterse a tal grado de humillación. ¿Por qué tendría que morir? ¿Por qué? Si estamos bien, Señor. Si el ministerio tomó forma. Ya nos conocen. Ya hablan de nosotros. En las aldeas nos esperan. ¿Por qué, Señor? ¿Y por qué, si es que tendrías que morir, por qué tendrías que morir de una forma tan vergonzosa, Señor? Entonces, Pedro no oyó nada mejor que, tomándolo aparte, Mateo 16, 22, amén, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, oh Señor. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Usted ha escuchado eso? Mijito, tenga compasión de usted, pues. Hace frío igual. Piense, pues, mire cómo está de flaco, ríguese, no vaya. Mijita, déjeme los niños. Déjemelo, yo se los cuido. Hace tanto frío, ten compasión de ti. Domingo, ¿a qué hora dijiste? 9:30 de la oración. 9:30, oye, ten compasión de ti. Ten compasión de ti. ¿Has escuchado eso? Oye, no será mucho. Oye, diviértete, pues. Como si nosotros llegáramos a este lugar, hermano, y nos empezáramos a tirar dardos y comer vidrio y viniéramos a sufrir. El ten compasión de ti te va a perseguir toda la vida, iglesia. Toda la vida siempre va a haber una lengua que va a estar diciendo: hey, ten compasión de ti. Ten compasión, ámate a ti mismo. Si tú no te amas, y empiezas a psicología cristiana, ¿cierto?, a meterse. Si tú no te amas, es increíble Pedro, como una revelación, porque Dios actúa así, ¿no? Dios revela su palabra. Ay, nosotros recibimos como una ola de Dios y sabemos que fue Dios y tenemos una convicción de que fue Dios. ¿Cómo esto, amén,
lo hizo valiente, yo diría patudo, amén, y tomar al Señor y decir, necesito conversar contigo, Señor. ¡Ten compasión! ¿Cómo se te ocurre decir eso? Y para no molestarlo públicamente a su maestro, le llamó en privado. Amén. Y le dijo que esta predicción, en realidad, Señor, sencillamente es inaceptable. La verdad es que Pedro, a la luz de la Escritura, amaba profundamente al Señor. ¿Y qué es lo que tenía en su mente Pedro para el Señor? Lo mejor. Él tenía los mejores pensamientos para su Mesías. La idea de ver a su maestro sufrir tal clase de muerte era simplemente demasiado. Él no podía soportar que alguien a quien la amaba tanto fuera a la cruz. Y en esto nosotros nos vamos a encontrar siempre con personas, amigos, que nos dan consejos bien intencionados, pero no bíblicos. Amén. Y si no es bíblico, déjame decir, es dañino. Amén. Personas que nos aman con ese corazón humano, el cual describe la Escritura, que es perverso y ¿qué más? Y engañoso. ¿Usted lo puede creer? Mi mamá, que no ha nacido de nuevo, cuando ella me da un consejo que no es acorde a la Escritura, su consejo es perverso y engañoso. Puede sonar fuertísimo, pero es así. Pedro amaba al Señor, lo amaba con toda su fuerza, y su consejo fue: no vayas a la cruz. A veces hemos sido motivados a racionalizar nuestra desobediencia, a decir, bueno, sí, en realidad no será mucho. Y vamos siendo movidos, ¿ven? Escuchando a aquellos que nos aman, pero que carecen de sabiduría bíblica. Y que todos sus consejos están dados en base al corazón. Nosotros no podemos, escúchame bien, no podemos aconsejar en base al corazón. Si el corazón es perverso y engañoso. Por eso el Señor dejó escrita la palabra. La tenemos. Dice la palabra que ella, amén, nos sirve para aconsejar, para instruir. Ella sí, no mi corazón. Mi corazón tiene una cantidad de traumas, abandono, traiciones. La mujer dice, no, este que me dejó, los hombres son todos iguales. El otro dice, no, ese me estafó. Y el corazón tiene una carga de situaciones hacia atrás que en el momento de aconsejar, por ejemplo, a la niñita que se va a casar, y él o ella sufrió una separación, un abandono, etc., dice, no, ¿cómo te vas a casar? No, estás viendo yo cuánto sufrí. Y empezamos a sacar de lo que hay en el corazón. Y creemos que porque sale del corazón es bueno. Y la Biblia dice que el corazón es perverso y engañoso. ¿Qué estaba haciendo Pedro con el Señor? Le estaba dando un consejo de su corazón. ¿Alguien puede dudar acaso que Pedro amaba al Señor? Nadie. Pedro amaba al Señor. Pero él no lograba ver con la perspectiva de Dios. No lograba ver aún. A veces en estas indecisiones en nuestros corazones hemos quebrantado promesas, hemos tolerado algún pecado secreto o hemos dicho alguna mentira debido a que obedecer
era demasiado doloroso. Llevar la verdad del Señor en ocasiones para muchos es demasiado doloroso y no lo soportan. Y los amigos que no quieren vernos sufrir, familiares, papá, mamá, hermanos, nos han motivado a evitar el doloroso de ver que está en la verdad. Usted sabe que la verdad tiene un precio. La verdad tiene un precio. Y si usted está y camina en la verdad, usted debe pagar ese precio. El razonamiento de Pedro, entonces, es comprensible. Parecía demasiado inapropiado que el Hijo de Dios fuera tan horriblemente humillado. ¿Cómo podía un Cristo divino morir? Si era el Hijo de Dios, Él era Rey, Él era Mesías, ¿cómo podía ser elevado a una vergonzosa cruz de madera y sufrir como una víctima indefensa? ¿Cómo? O sea, si Él era Rey, no podía morir de esa manera. Para explicarlo en términos lógicos, Pedro tuvo que haber pensado, si A es cierto, B no lo es. Si Él es Dios, Rey, Mesías, por lo tanto, no puede morir de esa manera. Ese era el raciocinio de Pedro frente a lo que iba a ocurrir en el Calvario, frente a aquello que le esperaba en la cruz. ¿Qué le esperaba en el Calvario? Una cruz. O sea, no podía concebir que su Mesías, el Rey, fuera a morir en una cruz. Obviamente, no hay nada errado con la lógica humana si las premisas están correctas, pero Pedro estaba suponiendo más allá de su experiencia. ¿Por qué estaba tan seguro de que un Mesías no podía morir? O más exactamente, ¿qué le hizo estar tan seguro de que el Mesías no debía morir? La verdad es que nos quedamos perplejos ante este encuentro. Pedro, iglesia, el que amaba superiormente a Jesús, se convierte en el hombre que comienza a obstaculizar el camino de la obediencia de Cristo. Ponga atención por favor en esto. Quien le amaba, quien había recibido palabra de Dios, palabra del Padre, viene a ser la persona que viene a obstaculizar el camino de obediencia a Cristo. ¿Cuántas personas que nos aman, hermanos, nos aman con su corazón, con sus buenas intenciones, han obstaculizado nuestro andar? Y te han hecho pensar, y te han puesto en duda, y te han dicho, ¿y estás seguro? ¿Y tú crees que debes ir? Y es tan tarde, y hace tanto frío, y tu hijo piensa en el niño, y piensa en esto, y otra vez, y el retiro, y el domingo, y el discipulado, y la clase de niños, y vamos otra vez. Y de pronto te dicen, piensa en ti, pues. Piensa en tu vida. Y el alma aparece cuando está media mundanita, ¿cierto? Viendo teleseries, viendo tonteras. Y empieza a asociar esa palabra, piensa en ti, y se acuerda de esa imagen, de ese joven, ese jovencito que se fue en su auto, en la carretera, a vivir su vida. Y empezamos a asociar ideas, pensamientos, vacíos, llenos de vanidad, donde hay una vaciedad de Dios absoluta. Esos pensamientos que se parecen mucho a los de Ripley, Bill, Falabella. Piensen usted, compré hoy, hay 4 meses. Y usted quiere hacer, oye, que son amables. No son amables. Se te están metiendo en el bolsillo, no son amables. Cuando el creyente no lee la Escritura, no logra distinguir la voz.
Inevitablemente uno piensa en Adán, en Eva. Pero ¿cómo no se dio cuenta Eva? ¿Cómo? Oye, pero para, le habló una serpiente. Pero con mayor razón, si me habla una serpiente, ¿cómo voy a obedecer? Bueno, es que la voz de la serpiente solo descubrió lo que ella quería oír. El sentido de la cruz es un sentido de negarnos. Por eso pueden haber muchas cosas en la vida que tú quieres oír. ¿Sí? Y déjalo y olvídate y abandónalo y ándate, sé feliz. Quizás quieres oír eso. Pero la Biblia te dice otra cosa. Quizás tú quieres oír, bueno, después de todo ese dinero lo necesito, un dinero mal avenido, un negocio sucio que se hizo por ahí en el trabajo. Y por ahí por acá tú te justificas y dices, bueno, sí, de verdad yo necesito el dinero, ya, trae para acá y usted se guarda el dinero. Y usted justifica en base a su necesidad que lo que está haciendo es correcto. Es increíble cómo este hombre que amaba tanto a Jesús se convierte en el mismo que obstaculiza el camino de la obediencia de Cristo. Pedro, escucha bien, en cuyo corazón fluía el amor por su maestro, ahora es un instrumento de Satanás, el diablo. La sugerencia de Pedro golpeó el corazón del pacto eterno de Dios. Amén. La sugerencia de Pedro iba en contra del propósito eterno de Dios, del plan perfecto que él había tejido y que se estaba desarrollando. Era obstaculizado por un hombre que amaba al Mesías y que le aconseja que piense lo que está haciendo. Mire, la cruz, hermanos, había sido predeterminada como el instrumento del cual dependía el propósito de Dios para la humanidad. Sin ella no podía haber remisión de pecado. Sin ella no podía haber redención. Y ahora Pedro estaba parado entre Jesús y la cruz. Estaba la cruz y estaba Jesús. Le decías, no vayas, piensa en ti, no lo hagas. Pero piénsalo, niño, piensa en tu trabajo, piensa cuando estás esforzado, todos los días levantándote temprano. Siempre va a existir alguien que se te va a interponer entre tu servicio, un servicio de muerte y de negarnos. Siempre va a haber alguien que se va a interponer en tu vida con respecto a la cruz. Siempre. Tú debes aprender a examinar esto y entenderlo y dejar de ser tropiezo. Deja que ella sirva al Señor. Deja que Él sirva al Señor. Dios nos va a pedir cuenta. Él nos va a pedir cuenta. No hay nada más maravilloso, nada, que una vida de sacrificio. Nada. Si a usted le conmueve las historias del papá que quedó solo, la mamá que quedó sola y sacó adelante a sus hijos y ellos estudiaron y todo lo demás, si eso te conmueve porque hay un sacrificio en eso, eso no es nada en comparación al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No tiene comparación. La vida del creyente es una vida de sacrificio. La vida del creyente es una vida de camino al Gólgota. Todos los días el Gólgota nos está esperando. Todos los días el Calvario, la cruz nos está esperando, porque la vida cristiana es una vida de negación. No es una vida de gato chalet. ¿Te conocen los gatos chalet? Despierta para seguir durmiendo, hermano.
No, la vida del creyente no es así, hermano. Nosotros estamos preocupados, con respecto al retiro de niños, no sabemos si el paro sigue, si no sigue. Queremos que el retiro se realice. Y usted sabe cuánto desgaste lleva el retiro. Van a ser entre 4 o 5 noches más o menos. Eso es mucho desgaste, nos trasladamos completo para allá, con todo, hermano. Hay mucho desgaste, hay mucha preocupación, hay mucha preparación. Pero no importa, lo queremos igual. Porque entendemos que la vida cristiana va de la mano del sacrificio. La vida cristiana constantemente va mirando a negarse, va mirando la cruz. La vida cristiana tiene un sentido de muerte. Por eso cuando alguien de repente llega al culto y viene cansado y pone cara de cansado, para que todos vean que estoy cansado después del trabajo, no me da ni frío ni calor. Puedo parecer un pastor cruel, pero bíblicamente nuestra vida, dice la Escritura, que nosotros presentaremos delante de Él sacrificio vivo, santo y agradable. Si yo no me voy a quedar cansado porque Dios está en el pelo, estoy cansado. No, dale la mejor sonrisa. No lo vas a conmover a Él. El creyente muchas veces tiene la imagen del Calvario como algo que Cristo vivió, sufrió. Qué terrible lo que el Señor pasó, hermano. Gracias, Señor, por esa cruz. ¿Sabes qué dice el Señor? Nada que gracias. Agarra tu cruz. Agárrala. ¿Quieres agarrar? Sígueme. Niégate. Pero cristiano viene así. El Señor. ¿Viste la pasión? Ay, la pasión de Cristo. Mel Gibson se pasó. Buena la película. Qué terrible. Bien puesto el nombre, la pasión. La pasión. Ahora te toca a ti la pasión. Hay unos que son más apasionados en el Facebook, hermano. Los consume. Otros se apasionan con la tecnología, los dispositivos. Otros se apasionan con su título técnico universitario. Otros se apasionan con el hijo. Apasionate por Cristo, hermano. Si todo lo demás es añadidura, todo lo demás es superficial, está vacío de Dios, en vanidad de vanidades. Así no mire la cruz como, wow, la cruz. No, agarra la tuya, hermano. Tome su cruz. Esta sugerencia de Pedro se parece mucho en ocasiones, e inclusive a nuestros propios consejos con nuestros hijos. Yo le decía a un discipulado una noche, nosotros somos muy buenos para pagar el precio, llegamos temprano, nos vamos tarde, y el discipulado, y en la prédica, y vamos, amén. Pero cuando les toca a nuestros hijos, cuando nos toca, ya el día tiene que llegar a las 8, el domingo 8:15, el Henry, la Dani, ay, dime que no te duele. Pero si se levantó toda la semana temprano, dice. Y ahí está la serpiente. Te está hablando. Y nosotros somos especialistas en pagar el precio nosotros, pero el hijo no. Ten cuidado. Porque tu hijo y tu hija tienen que pagar el mismo precio que tú pagas. ¿Sabes por qué? Porque si no, él o ella no va a valorar la cruz. Ella va a ser la hija o el hijo de un evangélico. Solo eso. Él o ella no va a tener una relación con Dios directa porque no hay vida de sacrificio. Debemos tener vidas de sacrificio. Tú debes leer la Escritura, te debe dar sueño leyendo la Escritura y dormiste y al otro día sigues, debes orar y buscar al Señor. Debe haber una vida de desgaste en Dios. No te podés desgastar en otras cosas y no desgastarte en el Señor. Dice, ¿cómo se hace los panqueques? Te dice, así, ¿cómo se hace la torta de 4 hojas? Así, ¿cómo se hace usted aquí? ¿Dónde dice
porque de tal manera, Juan 3:16 tiene que decir. Usted tiene que desgastarse en Él. Poder concebir las cosas según su propósito y no según tu propósito. Pedro concebía las cosas según su propósito. El ministerio había agarrado forma, ya éramos famosos. Así se sentía Pedro. Pedro había agarrado vuelo, hermano. Ya no era un pescador, no, era el hombre que caminaba con el Mesías. Él no sabía que estaba parado entre Jesús y la cruz, impidiendo la redención e inclusive de su propia alma. Claramente no cayó en cuenta de que al motivar a Cristo a cancelar la Pascua, estaba haciendo imposible su propia salvación. Si Cristo hubiera aceptado la sugerencia de Pedro, tanto él como todos nosotros estaríamos perdidos para siempre. Pedro reprochó al maestro, pero a su vez fue reprendido, puesto que él le dijo que su sugerencia era satánica. Amén. ¿Cómo se sentiría tu mamá? Tu hermana, tu amigo. Apártate de mí, Satanás. Si le parece muy fuerte, saque la hoja, no hay problema. Pero va a tener con Dios, no conmigo. Él le reprochó al maestro y la respuesta fue que se apartara de él. Lo que estaba haciendo era satánico. Mire, la mejor de las motivaciones no puede sustituir nuestra obediencia a la voluntad de Dios, aun cuando ese plan incluya el sufrimiento. Ahora, la perspectiva del Padre. ¿Cómo es que el Padre mira? ¿En qué parte de su pensamiento era que Pedro había errado? ¿Por qué razón él demostró ser tan falible? ¿Y por qué Cristo, el Mesías, fue tan duro y tan radical con Pedro? Cristo establece el registro directamente en relación a lo que aquí ocurrió. Mateo 16:23. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Pedro, la roca. Él había llegado a ser una piedra con la cual Cristo era tentado a tropezar. Sin saberlo, le había tendido una trampa satánica al Señor. ¿Sabe cuál fue el gran error? En que Pedro estaba poniendo la mira no en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando tú pones las cosas de Dios en los ojos de tu esposa, de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, de tu mamá, de tu compañero de trabajo, de tu profesor, tú quedas vulnerable a ser tropiezo en la obra de Dios. Cuando nosotros no ponemos las cosas en las cosas de Dios, quedamos vulnerables a hablar cualquier tontera. Cualquier opinión desenfocada inmediatamente aparece. Y no te das ni cuenta, te sale, hermano, como sale la saliva, hermano. ¿Por qué? Porque tus ojos ya no están en el Señor. Tus ojos están en las cosas, dice la Escritura, las cosas de los hombres. ¿Cuáles son las cosas de los hombres? La vida del ego, la vida del yo, la vida del beneficio, donde yo digo que mi vida está bien porque mi hijo está sanito, y si él está sanito, está todo bien. Esa es tu vida. Mi vida está bien porque tengo un buen trabajo, y como ahora tengo un buen trabajo, está todo bien. Esa es tu vida.
La Biblia dice que la vida está en Cristo. Él es la vida. Que no puede estar nuestra vida sujeta a lo que yo tengo en forma circunstancial. Tú sabes que tus hijos son circunstanciales. Tu trabajo, tu casa, tu automóvil, tu título, tu sueño, todo es circunstancial. Si nosotros no comprendemos esto, difícilmente vamos a poner nuestros ojos en las cosas de Dios. Pedro, en lugar de actuar como su discípulo, se había convertido en un instrumento del diablo. El hombre que hablaba tan elocuentemente bajo la inspiración del Padre, ahora estaba hablando bajo la exigencia del espíritu de la oscuridad. El que había tenido una revelación del cielo, ahora tenía una revelación del infierno. Por eso sacar la mirada de Dios, escucha bien, te extravía y te expones a esto. Te expones a hacer tropiezo en los deseos de Dios. Te expones a hacer tropiezo para tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tus amigos, tus hermanos. Si tú sacas los ojos de Dios, tú quedas expuesto a hacer tropiezo para cualquiera. Pero bajo si Dios lo usó, Pedro también había sido usado. Y eso no fue determinante en lo que luego él dijo. Yo te puedo usar hoy día, mañana, pero quedas expuesto tú a hablar cualquier cosa antibíblica si tú sacas los ojos de Dios. ¿Qué fue lo que ocurrió con él? Sacó sus ojos de Dios, los sacó. ¿Por qué? Porque puso sus ojos en los deseos de los hombres. La vanidad de la vida, el deseo de guardarnos. La Biblia dice, si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Observemos que Cristo reprendió a Satanás, amén. No a Pedro, a Satanás. Él no dijo, Pedro, apártate de mí, no. Porque tal reprensión hubiese hecho que Pedro se apartara de la presencia de Cristo devastadamente y seguramente permanentemente. Él vio que Pedro estaba siendo utilizado por el diablo y tenía que exponer el origen de la sugerencia. Y Dios te dice exactamente lo mismo esta noche. Él quiere exponer en ti el origen de tus palabras que no han sido correctas. Por más que tú quieras decir, no, que fue Dios que me habló. Si la palabra no edifica, exhorta y consuela, no fue Dios. Examínate. Examínate el consejo a tu hijo, a tu hija, a tu hermana, a tu hermano, a tu discípulo. Gracias a Dios, aunque Pedro también tenía responsabilidad, no sería condenado junto con el diablo. Juan 13:27 dice, y tan pronto como Judas recibió el pan, Satanás entró en su corazón. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Amén. No fue el caso de Pedro. Cristo tampoco quiso afirmar que Pedro estaba poseído por Satanás. No. Él quiso decir que la supuesta sabiduría de Pedro y el plan satánico habían coincidido. De una forma increíble, el diablo ya le había dado el mismo consejo a Cristo, cuando allá sobre un monte muy alto, el tentador le había dicho al Hijo de Dios, todo esto te daré si postrado tú me adorares. Amén. Siempre ha sido la estrategia de Satanás, el diablo, para con sus hijos, los hijos de Dios. ¿Cuál estrategia? Abandonar la obediencia, salir de nuestro lugar de propósito de Dios. Yo siempre le he dicho a usted debe estar en el lugar de propósito de Dios. Usted debe ser nutrido, usted debe crecer en la fe, en la palabra.
Si usted no crece, si usted siente que se está desnutriendo en esta iglesia, usted debe buscar otra iglesia donde usted pueda ser nutrido. Las iglesias estamos para nutrir a las personas a través de la Escritura. Dice la palabra que la Escritura provoca fe. La fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Debemos crecer en fe. Debemos crecer en la Escritura. El ser nutrido, el ser fortalecido nos ubica. Satanás le aseguró a Cristo que podía obtener los reinos del mundo sin tener que morir. Si tú postrado tú me adorares, yo te daré todo esto, te daré todos los reinos. No es necesario que vayas a la cruz, no es necesario que cumplas tu propósito, no es necesario el Calvario. Amén. Increíble. ¿Cómo Satanás le asegura a Cristo que podía obtener los reinos del mundo sin tener que morir? Y ahora la voz del apóstol, el apóstol de Cristo, sonaba igual. Pedro, la voz del odio y la del amor al mal orientado se habían unido. Era el mismo propósito, era el mismo deseo. No mueras. Y hoy día, ese mismo propósito y ese mismo deseo continuamente te visitan. No mueras. Defiéndete. Si pero lo que dijeron de ti, anda, encárale. Dile. Y usted salta como papas fritas en el aceite. Y usted dice, es verdad, ¿no? ¿Hasta cuándo? Y la que estaba crucificada, el que estaba crucificado, hermano, no estaba nada crucificado, parece. Parece que tenía wincha en la hora en vez de clavo, hermano. Pum, pum, se bajó la cruz y listo, y arregló, y después se subió a la cruz. Espera. ¿Cómo el cristianismo, o dicho de otra forma, cómo el creyente, ¿ven?, mal entiende esto? ¿Cómo tenemos tanta ignorancia con respecto a la cruz? ¿Cómo pensamos que nosotros tenemos vivencias y logros para nosotros mismos? ¿Cómo nos extraviamos? Cuando no teníamos ni vivencia ni logro, estábamos, hermano, como una brasita ardiendo delante de Él. Pero cuando aparecieron las vivencias en el Señor y aparecieron los logros, no solo espirituales, sino materiales, pareciera que alguien nos apagó la brasita y nos desubicamos y dejamos de mirar a Dios y ponemos la mirada en los deseos de los hombres. Y es ahí donde hablamos puras tonteras. Y la última moda, y el último gol, y al final del partido, ojalá el pastor lo haga más larga. Puras tonteras. Fijando tu mirada en las cosas de los hombres. Y el niño creció, el niño caminó, el niño te faltó respeto, el niño se fue. El mismo que adorabas y que lo guardabas, no voy a la iglesia, que hace tanto frío, voy a la iglesia, que hace tanto calor, no voy a la iglesia, es que el niño tiene que ir a Huillinco, que mete las patitas al río, el niño, todos los días en la iglesia. Y te comportas como un mundano, como una mundana, no prefiriendo las cosas de Dios, pensando que tu hijo va a ser toda la vida un pequeñito. No lo va a hacer. Él va a crecer, necesita fundamentos. Y si no los ven en ti, porque ellos no logran entenderlo, escucharlo, todavía son muy chicos, pero los ven. Si no los ven, ¿qué van a adquirir? ¿De qué van a beber? ¿Qué van a comer? ¿Qué es lo que ellos van a poder obtener cuando ellos miran? Pedro había sacado su mirada de las cosas de Dios y las había puesto
en la conveniencia personal. Me conviene que no mueras. Me conviene que no vayas a la cruz. Me conviene que no te maten, Señor. Ya tenemos ministerio. Me dicen Don Pedro. No sé, creo yo, ya había agarrado un estatus, Pedro. Ya se corrió la voz, por lo menos caminó, dio un par de pasos sobre el agua. Quizás que le preguntaba, ¿usted que caminó sobre el agua? Sí, me hundí, pero igual caminé. Creo yo. La tentación de darle los reinos sin tener que morir. Pedro estaba decepcionado. Aquel que acababa de ser declarado roca, ahora se convertía en una piedra de tropiezo. Quien debía ayudar a Cristo edificando su iglesia, ahora estaba parado en el camino del plan maestro ordenado por Dios. Hay muchos de ustedes que debieran estar ayudando a edificar la iglesia y no lo están haciendo. Háganlo. Siempre, escucha bien, siempre hay un momento para ponerse de pie y decir, Señor, perdóname. He perdido mi tiempo. He puesto mi mirada en las cosas de los hombres. Señor, perdóname. ¿En qué quedamos? ¿En qué parte nos quedamos, Señor? ¿En qué momento me separé? Y Él te va a decir, aquí llegamos. Tú le vas a decir, ¿podemos partir de nuevo? Y Él te va a decir, pero claro, mi hijo, siempre he querido escuchar esa oración. Partamos de nuevo. Siempre. ¿Qué fue lo que sucedió con Pedro? Él explica la razón. Tú no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, Pedro. No debemos nosotros sorprendernos de que Pedro haya hablado, confabulado con un espíritu impío. Nosotros también tenemos este tipo de ambigüedad, una mezcla entre el bien y el mal, entre la conveniencia personal y la del reino. Podemos regocijarnos en Cristo durante un culto y momentos después ser malos. Se sale lleno de gozo, llega a la esquina de colectivero. El mismo que hace media hora aquí estaba. El gozo del Señor es mi fortaleza. Porque fue así tomar a Pedro, amén, y apedrearlo por lo que él hizo. Si esta predicación no es de Pedro, él ya alcanzó la meta. La palabra es para nosotros, es para el pastor, es para ti, es para tus discípulos. Él ya llegó. Santiago se asombraba de lo engañosa que puede ser la lengua. Él dice, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Amén? Diga amén. Amén. Ve que lo están escuchando en Radio Maranata. Para que ellos sepan que esta iglesia está llena de pecadores. Aunque en la naturaleza la misma fuente no envía de manera simultánea agua dulce y amarga, Santiago enfatiza que la lengua tiene esa increíble capacidad. ¿No te le ha pasado, cierto? Amén. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Él confrontó la sugerencia de su amado. La confrontó. ¿Por qué? Porque lo amaba. Mira, no hay nada más maravilloso que alguien que te ame, te diga, venga para acá, vamos a conversar. Yo me acuerdo de esa entrada victoriosa a la oficina del Pastor Jorge y esa salida llena de derrotas de la oficina del Pastor Jorge. Pero necesarias.
Cuando tú sabes que alguien te está reprendiendo, aconsejando, poniendo disciplina, cuando tú sabes que ese te ama, no importa. No importa porque te desea lo mejor. Debemos amar la corrección, debemos amar la disciplina. Mira, si cuando tú estás en la disciplina del Señor, no es que Él no te ame, Él te ama más. Porque por algo Él te tiene en la disciplina de Él. Por algo te tiene sobre el tablón del maestro ahí en el taller y te está pasando el formón y te está pasando el cepillo. Porque te está disciplinando. Donde hubiera una astilla, Él está pasando el cepillo hasta que quede suavecito, hermano. Jesús lo que hizo fue cepillarlo. Él lo confrontó la sugerencia de este discípulo. Justo como lo había hecho con las palabras de Satanás cuando él fue tentado en el desierto. Exactamente igual. Ahora, ya sea que esta tentación venga de la boca de un demonio airado o la de un discípulo amado, el resultado es el mismo. En ambas manifestaciones, la única respuesta apropiada es: apártate de mí, consejo de maldad. Apártate de mí, no te quiero oír. La desobediencia no puede sustituir a la obediencia, aun cuando ésta sea realizada con las más altas motivaciones. Aquí el fin no justifica los medios. Aquí la forma como tú vas a alcanzar la meta sí importa, por supuesto que importa. En el mundo no importa. Para ellos el fin justifica la forma, los medios. Si hay que mentir, traicionar, si hay que engañar, no importa. En el Evangelio sí importa. Lo último, nuestra perspectiva. Amén. Hablamos de la perspectiva del Padre, de Pedro, del Mesías. Pero falta aquí la perspectiva de la Ruth, de Miguel, ni hablar de la pluma, la perspectiva del Gabriel. El deseo de Pedro por evitar la cruz tenía la intención de salvar a Cristo de una muerte vergonzosa. Amén. De ninguna manera fue él el último en minimizar la cruz. Hoy día nuestra sociedad, inclusive nuestras iglesias evangélicas, también lo hacen en formas que son más sutiles e igual de devastadoras. En más de alguna oportunidad alguien ha aconsejado a otro: hey, predica, pero no prediques de la cruz, no prediques de la sangre. ¿Y por qué, hermano? Porque las personas se asustan, las personas no entienden. Te dice: ya, pastor, sí, eso ocurre, hermano. Amén. Nosotros necesitamos predicar de la cruz y necesitamos predicar de la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay, hermano, remisión de pecados. Sin cruz no hay evangelio. Si usted no levanta la cruz, usted no va a conocer qué es el evangelio. O ahora usted cree que el evangelio es éxito, es prosperidad, es felicidad, es salud, y me irá todo bien, y tendremos y seremos una familia feliz. ¿Usted cree que el evangelio es eso? Bueno, si usted cree que el evangelio es eso, explíqueme por favor la vida del Mesías y de los mártires discípulos. Explíqueme la vida de Isaías y del perseguido Jeremías. ¿Cómo vamos a darle explicación cuando alguien que ama el evangelio, la prosperidad y el éxito, dónde van a encajar ellos la cruz y el sacrificio y la muerte? Tienen que evitar hablar de ella. Tienen que evitar que hablen de la cruz. Ellos dicen: no hables de la sangre, no hables de la cruz. Porque la cruz inevitablemente te invita
a morir. Tú no puedes mirar la cruz para admirarla. Y pensar que fue utilizada para que Cristo muriera en ella solamente. No. La cruz tiene un propósito. Y el propósito de ella es hoy día invitarte a ti y a mí a que la tomemos. A que nos decidamos a vivir vidas de sacrificio. Vidas de sacrificio. Vidas de estudiar la palabra, de orar, de hacer visitas, predicar en la calle, de acostarnos muy tarde estudiando y levantarnos muy temprano porque tenemos cosas que hacer. Vidas de sacrificios, estudios para su gloria. No estudios para los deseos de los hombres, no, estudios para su gloria. Matrimonios para su gloria, hijos para su gloria. Una iglesia para su gloria, siervos para su gloria. No para nosotros. Debemos esta noche tomar esta cruz y escuchar cómo el Señor nos habla a nosotros y nos dice: si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque de cierto yo te digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si el grano que eres tú, si tú no alcanzas la cruz, si tú no mueres, no llevarás fruto. Vas a entretener a las personas. Vas a parecer simpático, simpática, amable. Pero no vas a ser capaz de llevar fruto. Porque el fruto va de la mano de la muerte. Él murió para que yo viviera. Él se hizo maldición para que tú fueras llamado a bendición. Si no hay muerte, no hay vida. Por eso esta noche usted tiene que salir de este lugar diciendo: Señor, yo quiero morir por ti. Que mi vida sea una vida de muerte, de amar tu palabra, amar dar, amar discipular, amar aprender, amar adorar, amarte, amar lo que tú amas, poner mis ojos en ti y no en los hombres, no en lo que los hombres digan o consideren como bueno, santo o profano, no. Poner mi mirada en lo que tú dices que es bueno, santo y es profano. La cruz. Cargar nuestra cruz para poder seguir a Cristo significa renunciar a la voluntad personal, que le entregamos nuestros intentos por ser el centro de nuestra vida. Cargar nuestra cruz implica que nos sometemos humildemente a la soberanía de Cristo. Tenemos que estar dispuestos a identificarnos con Él, aun si el costo es personal y muy alto. No anules el poder de la cruz. No lo anules. Escuchando a personas que te van a aconsejar de su buen corazón. No anules el poder de la cruz pensando que ella es irrelevante para la vida victoriosa. Nadie puede ser victorioso en Cristo si saca la cruz del Calvario de su vida. La cruz. Amén. Sinónimo de muerte y de sacrificio. La cruz es
es el altar donde el Señor se dio por nosotros. Dice la palabra que como un cordero, Él fue llevado a la cruz. No abrió su boca por amor a usted, por amor a mí. ¿Cuántos quieren tomar su cruz? Póngase en pie. ¿Cuántas veces habíamos quizás leído o escuchado este verso, donde Pedro está implicado en una conversación con el Mesías, y donde quizás teníamos una mirada más amable de este diálogo, y quizás no veíamos la profundidad y la espiritualidad que en esto había? El que quiera salvar su vida, la va a perder. Salvar su vida significa poner tu mirada en las cosas de los hombres, en lo que los hombres, este mundo piensa. Si tú quieres salvar tu vida, dice la Biblia, tú tienes que perderla. Y perderla significa amarlo, servirlo. Donde tu vida humana, natural, anímica y carnal queda de lado. Tú eres despojado, despojada de esa vida. ¿Dónde? ¿Cómo? En la cruz del Calvario. Pero de esa cruz emerge un hombre espiritual. El apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora yo vivo en la carne, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ciertamente, dice, yo estoy crucificado con Cristo. Yo ya no vivo. Todo lo que hago, dice, lo hago para su gloria y para su honra. Oramos al Señor. Levanta tus manos a Él y pídele: Señor, yo quiero tomar mi cruz. Señor, esta noche yo quiero seguirte, seguir tus pisadas, seguir tu camino. Yo quiero ser tu discípulo. Yo quiero negarme, tomar mi cruz, seguirte, perder mi vida por causa tuya. Padre, esta noche yo quiero volver a tu camino, a tu senda, a tu andar. Padre Santo, aquí estoy. Recibe esta oración, recíbela. Tómame en cuenta en tus planes. Yo quiero ser tu discípulo. Yo te quiero seguir tu camino. Amén, amén, amén. Yo quiero seguir tu camino. Hable con Él. Dígale: Señor, yo quiero, Padre.